Libro séptimo. Polibnia, musa de muchos himnos. Al saber de la derrota en Maratón, Darío desató su cólera y envió a cada ciudad que tenía bajo su dominio mensajes para que le alistasen tropas, pues congregaría al ejército más grande jamás conocido. Pero no solo iría sobre Grecia, sino también sobre Egipto, que había sometido Cambises y que recién se había sublevado. Por aquel entonces, entre los hijos de Darío se presentó una discordia, pues antes de que el rey saliera a la guerra debía designar a un sucesor, y como se mencionó en el libro tercero, Darío se había casado con varias mujeres, con quienes tuvo diversos hijos. Uno de ellos lo tuvo con la hija de Gobrias, llamado Artobasanes, quien luchaba por la sucesión con Jerjes, nacido de Atosa. Durante dicho conflicto se presentó en Susa el espartano de Marato, quien se había exiliado de sus tierras y le recomendó a Jerjes que apelara a que él debía ser designado como sucesor, puesto que había nacido cuando su padre ya era rey, a diferencia de Artobasanes, quien nació cuando su padre simplemente era un hombre noble. Darío quedó convencido de aquellas razones y designó a Jerjes como su sucesor. Sin embargo, cuando realizaba los preparativos para hacerle la guerra a los egipcios, lo sorprendió la muerte, y no cumplió su deseo de castigar a los pueblos que se alzaron en rebeldía, de modo que gobernó durante 36 años. Una vez que Jerjes obtuvo el mandato, no tenía intenciones de marchar contra Grecia, pues su mirada la tenía puesta sobre Egipto. Mardonio, hijo de Gobrias, era uno de sus principales consejeros, mismo que había fracasado en su intento de conquistar Macedonia. No obstante, incitó a Jerjes a invadir Atenas, para que sus ciudadanos pagaran la insolencia cometida en Maratón. Y, una vez conseguida la victoria, ningún otro pueblo osaría sublevarse. Aunque las verdaderas intenciones de Mardonio eran convertirse en gobernador de toda Grecia. Aunado a ello, a Jerjes se le presentaron hombres de Tesalia para solicitar que también invadiera a los griegos. En segundo lugar, asistieron los Pisistrátidas, quienes le llevaron a un distinguido adivino de nombre Onomácrito, quien vaticinaba que un persa había de echar un puente sobre el Helesponto para efectuar una gran expedición. Teniendo aquellas propuestas ante la mesa, en primer lugar, Jerjes se dio a la tarea de someter a los egipcios y de esclavizarlos con más fuerza de lo que lo había realizado su padre. Una vez cumplido su propósito, decidió dirigirse contra los griegos, no sin antes llamar a sus hombres a una asamblea para exponer sus motivos, los cuales no eran otros que vengar a los atenienses por haber quemado los templos y los bosques sagrados en Sardes, y para vengar la humillante derrota en Maratón. Asimismo, invitó a sus consejeros a que emitieran su parecer. El primero en hablar fue Mardonio, quien felicitó al rey porque, sometiendo a los griegos, quedaría como el más grande de la historia, y con ello aplacaría la burla de los jonios en su continente. Además, presumió que cuando avanzó hasta Macedonia, ningún pueblo le salió al combate. Por ello, resultarían fáciles de vencer, y se intimidarían cuando vieran el colosal ejército que llevarían a sus tierras. Todos en la asamblea estaban convencidos de las palabras de ambos expositores, pero resultó que Artabano, tío de Jerjes, se encargó de pronunciar una postura contraria para que el rey se encargara de elegir la mejor. El propio Artabano se había encargado de aconsejar a Darío de no hacerle la guerra a los escitas, porque no encontraría bien alguno, consejo que no escuchó Darío, y volvió a Susa derrotado, después de haber perdido gran cantidad de hombres valerosos. Ahora bien, Artabano señalaba que los griegos resultaban mejores guerreros que los escitas, puesto que se distinguían por presentar batalla por tierra y por mar. Por último, sentenció que era mejor cuidar de su vasto imperio, puesto que los dioses se empeñaban en castigar a los seres que alcanzaban la grandeza, y no se fijaban en los pequeños. Y lo mismo podría ocurrir con su gigantesco ejército, que podría ser derrotado por uno de menor tamaño. Así que solicitó que disolviera la asamblea y que a solas sopesara los distintos pareceres, porque si se precipitaba en tomar una decisión, podría engendrar grandes errores. Y dirigiéndose hacia Mardonio, Artabano se encargó de reprimirlo, diciéndole que dejara de calumniar a los griegos, quienes no se merecían mala reputación, y que era mejor averiguar bien las cosas con certeza antes que hablar de más sobre un enemigo que no se encontraba presente en la reunión. Y por si fuera poco, retó a Mardonio a que si quería presentar guerra,
tomara al ejército y que marchara contra los griegos sin que Jerjes lo acompañara. Y, si volvía victorioso, tomara la vida de él y de sus hijos, pero de lo contrario, sería Mardonio a quien despedazarían junto con sus descendientes. Después de lanzar aquel desafío, Jerjes reprimió a Artabano por sus necias palabras. No recibiría castigo mayor por ser el hermano de su padre, pero su sanción sería quedarse con las mujeres cuando todos los guerreros hubiesen marchado contra los griegos, porque Jerjes no sería digno sucesor de Darío si no avanzara contra los helenos, ya que ellos volverían a intentar otro ataque como lo hicieron en Sardes, y en consecuencia ningún bando se echaría para atrás. De modo que, si Jerjes se decidía por la guerra, él mismo habría de aprender de la derrota. Al caer la noche, Jerjes consideró que después de todo su tío Artabano tenía razón, y no debía hacerle la guerra a los helenos. Entonces decidió reposar, y, en sueños, se le presentó un hombre alto y bien parecido, que le decía: ¿cambias de consejo, persa, y no llevas al ejército contra Grecia, después de ordenar a los persas que juntaran tropa? No obras bien en mudar de parecer, ni quien está a tu lado te lo perdonará. Sigue el camino tal como de día lo habías resuelto. Acto seguido, el hombre se alejó volando. Sin hacer caso al sueño, al día siguiente, Jerjes se encargó de convocar a los mismos hombres a otra asamblea para decirles que le daba la razón a su tío Artabano, y decidía no enfrentar a los griegos. Los asistentes aceptaron con agrado el veredicto, pero al caer en sueños otra vez, se le volvió a presentar el hombre de la noche anterior, que amenazó a Jerjes diciendo que si no presentaba la guerra contra los griegos, le llegaría la desgracia tan pronto como le había llegado la fortuna. Jerjes despertó y dio un salto de la cama, y de inmediato mandó a llamar a su tío para contarle lo sucedido. Artabano le dijo que solo se trataban de meros sueños, y no debía temer por ellos. No obstante, Jerjes no quiso dormir en su lecho, y le dio sus ropas a su tío para que se las pusiera, se sentara en el trono y luego durmiera en la cama para ver si lo acontecido era solo cuestión suya o a él también se le manifestaba la visión. Artabano no se sintió digno de colocarse las ropas del rey, pero, considerando la angustia de Jerjes, hizo tal cual lo que le solicitó. Una vez entrado en sueños, a Artabano se le presentó el hombre que también se le manifestó a Jerjes, y de igual modo lo recriminó por detener la expedición que el rey debía realizar contra los griegos, amenazando con el mayor de los castigos si no cumplía con los propósitos de conquista. Luego, aquel hombre tomó unos hierros candentes para intentar sacarle los ojos. Artabano se despertó gritando. Una vez reunido con el rey, le contó que tenía de emprender la guerra contra los griegos porque en su larga vida había visto cómo grandes imperios caían ante enemigos inferiores, y no quería que eso pasase con el suyo. Pero ahora que le quedaba clara la visión, no le cabía duda de que algún dios exigía realizar dicha expedición. Esa noche los dados se habían echado, y el corazón de Grecia estaba a punto de recibir el mayor castigo que jamás le hubiera causado nación alguna.